Continúa la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 7, parte 2 de 7, titulado Canten Hare Krishna y peleen. Allahabad, 12 de junio. Llegaron a las 9 de la mañana y media docena de sus discípulos sannyasis, más un grupo de kirtan de unos 50 devotos, estaban allí para recibirlo. Habían llevado el auto de Prabhupada desde Delhi. Con él recorrió el corto trayecto que mediaba entre la estación y el lugar donde tendría lugar el Mela. Miles de peregrinos a pie y en rickshaws colmaban las calles, lo cual hacía que el auto avanzara con enorme lentitud. Finalmente terminó la calle, pero el tránsito seguía por la arena rodeando el Triveni, la confluencia de los ríos Sarasvati, Ganga y Yamuna. Allí, en el término de pocos días, apareció una ciudad de carpas. Ya habían acampado 2 millones de personas y otros millones más llegaban cada día. Todos los grupos espirituales de la India tenían su complejo de carpas rodeadas de empalizadas de bambú. A medida que el auto avanzaba lento, Prabhupada sonrió al ver que un grupo de sus discípulos pasaban entre las carpas haciendo Harinam Kirtan. Llegó al campamento de ISKCON recién después de atravesar la zona más congestionada de carpas, no muy cerca del Triveni. El campamento ISKCON, que había sido erigido media hora antes de la llegada de Srila Prabhupada, estaba cerca de un puente ferroviario en una isla llamada Gangadweep. La zona de baño del Triveni estaba a unos 20 minutos caminando. Los organizadores del festival habían instalado baños al aire libre que eran muy simples. Tenían retretes, grifos y una cocina que consistía en unas telas divisorias, un pozo en el suelo y algunos ladrillos. Era, como Srila Prabhupada esperaba, la austeridad usual del Kumbh Mela, pero estaba molesto por la ubicación remota que les habían asignado. Cuando se enteró de que las líneas eléctricas no llegaban hasta esa zona, se molestó todavía más. ¿Cómo podría la gente asistir al programa de la noche si no había luz? Llamó a Bhagavata y a Gurudas, quienes estaban a cargo de la organización del campamento. ¿Quién consiguió esta ubicación?, gritó. Cuando vine aquí, dijo Bhagavata, esto era un campo vacío. Me dijeron, te vamos a poner en esta isla. El gobernador estará allí. Kalapatri Maharaj estará allí. Maharishi Mahesh Yogi estará allí. Yo pensé que usted estaría aquí con las personalidades principales. Srila Prabhupada se rió. Ustedes son inexpertos. Los engañaron. Está bien, ustedes no sabían. Pero más tarde, cuando supo que Bhagavata y Gurudas no habían conseguido suficiente comida para la distribución masiva, se enojó. De nuevo llamó a Bhagavata. ¿Por qué no hay distribución de prasadam esta noche?, preguntó. No lo sé, Prabhupada. No compraron alimentos. ¿Por qué no compraron? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, los estadounidenses, son grandes gastadores. Despilfarran el dinero. No tienen reservas de alimentos. ¿Por qué no guardaron arroz, dal, trigo? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Gastan 5 rupias de taxi para ir, 5 rupias de taxi para volver y compran 1 rupia de arroz. Esa es su mentalidad. Son unos tontos. Cada vez que necesitan algo van al almacén y lo compran. No saben cómo comprar lo suficiente una sola vez y luego usarlo. No piensan de manera inteligente. ¿Y por qué eligieron esta ubicación debajo del puente ferroviario? ¿Por qué se equivocaron con esto? El tren hace ruido. Este pandal es un fracaso. No se distribuyen alimentos. Después de 20 minutos de reprimendas, Prabhupada permitió que Bhagavata se retirara. Un poco más tarde lo llamó de nuevo.
Bhagavad Maharaj comenzó, aunque Bhagavad no era sannyasi. Si al menos puedes conseguir luz, estarás haciendo algo bien. ¿Puedes hacerlo? Bhagavata dijo que podía. Y esa noche el campamento de ISKCON tuvo luz, aunque, como en todos los demás campamentos, con frecuencia se cortaba. Solo unas pocas personas visitaron el pandal de ISKCON la primera noche. Hacía frío, estaba húmedo y soplaba el viento. Srila Prabhupada prefirió sentarse toda la noche frente a su escritorio en vez de acostarse en su cama que estaba fría. Usando toda su ropa, suéteres, una chamarra con capucha, un chadar y guantes, se sentó frente a su escritorio en la oscuridad. El calentador de queroseno pudo hacer muy poco para calentar la carpa. También Rameshvara Swami estuvo sentado buena parte de la noche, volviendo a encender la llama piloto del calentador, la cual se apagaba cada pocos minutos por el viento que entraba en la carpa. Por la mañana, Srila Prabhupada se había resfriado. Le bajaba agua por la nariz y tenía enrojecidos los ojos. No fue al río a bañarse, sino que utilizó el agua helada del grifo próximo a su carpa. Sus manos y sus pies estaban inflamados, algo que le había sucedido tiempo antes, al estar enfermo. Cuando le sugirieron que no se quedara en el campamento, insistió en que quería predicar. La gente comenzó a darse cuenta de que allí estaba él y fueron a verlo. Por eso quería quedarse y predicar. Dijo que el Kumbh Mela era una oportunidad para que los devotos predicaran, no solo para bañarse en el Ganga. Los devotos llenaron la carpa de Srila Prabhupada para el Guru Puja y la clase del Srimad Bhagavatam. No tenían guirnaldas para él, pero no dijo nada. Para cuando terminó su breve clase, el sol ya había salido. Le pidió a Harisauri que llevara el catre afuera de la carpa. Allí descansó y más tarde tomó su masaje al sol. Durante el masaje miró hacia el puente ferroviario y dijo que le recordaba sus primeros años en Allahabad. Comentó que su padre había sido cremado debajo del puente, en la isla de Gangadweep, en 1930. Esa tarde, un grupo de devotos llegó desde Mayapur. Algunos se quejaron de inmediato por la deficiente organización del pandal de ISKCON. Prabhupada les pidió que trataran de salvar el programa distribuyendo tantos libros como fuera posible. Entonces comenzaron a distribuir ediciones en hindi de sus libros. Empezaron a cantar y a distribuir libros por la calle principal y llegaron a las carpas de diferentes shaivites, quienes estaban sentados junto al fuego, vestidos nada más que con copines, taparrabos. Muchos de ellos tenían enmarañado el cabello, sus cuerpos estaban cubiertos de cenizas y soplaban pesadamente sus pipas de hachís y chilam. Cerca de allí, al otro lado del camino, estaban las carpas de los Vaishnavas de la Ramanuja Sampradaya. Aunque también eran tyagis, renunciantes, y su apariencia era similar a la de los shaivites, eran más amigables. Estaban contentos de ver a los devotos y gritaron: «Hare Krishna, Hare Rama». Los devotos estaban asombrados ante la piedad de millones de peregrinos. Al ver que se acercaba el grupo de Kirtan, mucha gente se postraba. Otros rodaban por el piso o recogían el polvo por donde habían pasado los devotos y se lo llevaban a la boca. Y aunque muchos de los peregrinos eran pobres, se adelantaban y dejaban caer, aunque fuera unas pocas paisas en el frasco llevado por uno de los devotos. Cualquiera que diera una rupia recibía un libro. Esos libros se volvieron tan populares que la gente iba y los pedía por su nombre. Algunos arrojaban dinero y los sannyasis los recogían con sus capas que usaban como delantales. Al final del día habían distribuido unos 700 libros. La segunda noche, Srila Prabhupada de nuevo durmió sentado mientras Rameshvara Swami trataba en vano de mantener encendido el calentador. Harishauri había colocado el dictáfono sobre el escritorio, pero Prabhupada no lo tocó. El 14 de enero, el tercer día de Srila Prabhupada en Allahabad, fue el primer día de baño en el Kumbh Mela. Era una oportunidad especial para la distribución de libros. Un grupo de canto de ISKCON formado por unos 50 hombres y varios muchachos hindúes del Gurukula fueron bien recibidos mientras pasaban por el Mela. A la 1:30 de la tarde,
el momento auspicioso para el baño, un grupo de kirtan se encaminó hacia Triveni. A medida que se acercaban, la policía despejó el camino para que pudieran llegar hasta el agua. Hacia la noche habían distribuido 8.000 libros. Por primera vez desde su llegada, Prabhupada expresó placer ante el éxito. Les ordenó a algunos sannyasis que se quedaran en el Mela hasta que todos los libros fueran distribuidos. A la mañana siguiente, a pesar de su mala salud, Prabhupada dio un paseo. Rodeado de unos 25 discípulos, caminaba lento. Aunque era una figura pequeña rodeada por sannyasis altos, los peregrinos del Kumbh Mela reconocieron fácilmente su posición preeminente y se abrían paso entre las filas de devotos para ofrecerle dandavats. Cuando Prabhupada veía que la gente se aproximaba, él se detenía y les permitía tocarle los pies a pesar de las objeciones de sus discípulos. Ya estaba enfermo y había explicado en sus libros que un devoto puede enfermarse si los pecadores le tocaban los pies, pero aún así lo permitió. Srila Prabhupada había previsto quedarse en el Mela hasta el 21 de enero, pero sus discípulos lo presionaron para que fuera a un lugar más apropiado para su salud. Rara vez lo habían visto tan enfermo y se preocuparon. Mi única ambición, dijo Prabhupada, es que mucha gente pueda iluminarse. Comenzó a correrse la voz de que Srila Prabhupada, el gurú del movimiento Hare Krishna, estaba en una carpa de Gangadweep, así que mucha más gente comenzó a ir a verlo. Él dijo que la gente que iba al Kumbh Mela esperaba que todos los santos y maestros espirituales de la India estuviesen allí, así que se sintió obligado a quedarse hasta el 21. Rameshvara Swami trató de aconsejar a Prabhupada. Srila Prabhupada le dijo: hay algo mucho más importante que darle darshan a esa gente. Que usted escriba sus libros. Van a verlo nada más que algunos miles de personas, pero si usted sigue escribiendo, distribuiremos sus libros por millones. Así millones de personas tendrán su darshan. Aquí no puede escribir, el clima es demasiado frío y su salud está débil. Vayamos a Bhubaneswar, donde el clima es cálido y hay aguas saludables. Srila Prabhupada había mencionado Bhubaneswar debido al agua del Bindu Sarovar, que, según se suponía, tenía propiedades medicinales especiales. Le gustó el argumento de que sus escritos eran más importantes que quedarse en Allahabad para beneficiar a unos pocos miles de peregrinos. Para los devotos de su entorno personal, su secretario, su sirviente y su cocinero, era muy doloroso ver que Prabhupada pasaba por tantas austeridades mientras estaba enfermo. Finalmente accedió a marcharse. Llamó a Gurudas y a Bhagavata y les dio una reprimenda por la mala organización del pandal. Luego, la tarde del 15, se preparó para partir. Rameshvara Swami y Gurudas fueron a la estación de tren a comprar boletos, pero encontraron que no habría asientos durante varias semanas. Buscando una consideración especial, visitaron la oficina ferroviaria local ubicada en un vagón lujosamente remodelado. Allí encontraron a su amigo de Bombay, el señor Gupta. Le contaron acerca de la enfermedad de Prabhupada y de su deseo de partir enseguida hacia Calcuta. El señor Gupta telefoneó a Bombay y organizó que agregaran un coche de primera clase a un tren que iba desde Bombay a Allahabad. Los devotos se deshicieron en agradecimiento ante el señor Gupta, quien propuso que Srila Prabhupada viajara por la India en un coche real como ese en el que estaba organizada la oficina. Los devotos conversaron con él acerca de cómo podrían comprar o alquilar un coche así, pues parecía una posibilidad interesante. Pero el milagro inmediato había sido dispuesto, que un coche sacara a Prabhupada de la multitud del Kumbh Mela hacia Calcuta. Después de un difícil viaje en auto por entre la multitud desde el Triveni hasta la estación de trenes, Prabhupada y su grupo finalmente llegaron. Allí los oficiales del gobierno lo ayudaron, a él y a sus discípulos, con el equipaje y procuraron que tuviera todas las comodidades. Desde el punto de vista de los devotos, ese era el respeto apropiado que debía dársele a un devoto puro del Señor, la persona más importante del mundo.
Sin embargo, ese era un tratamiento infrecuente. Srila Prabhupada estaba complacido y le pidió a su secretario que escribiera una carta de agradecimiento para el señor Gupta, quien lo cuidaba como un padre cuida a su hijo. Invitó al señor Gupta y su familia a asistir al venidero festival Gaura Purnima en Mayapur. Durante el viaje en tren a Calcuta, Srila Prabhupada reiteró su descontento por la mala organización del pandal del Kumbh Mela. Miles de invitados habían ido al pandal Hare Krishna, pero no habían recibido prasadam. Decidido a que el mal ejemplo no se repitiera, dictó una carta para todos los presidentes de templo de ISKCON. Por favor, acepten mis bendiciones. A partir de ahora deben disponer que en cada templo haya suficiente prasadam para distribuir. Pueden tener cocineros de primera clase, 2 o 3, que deben estar siempre ocupados. Cuando sea que llegue un invitado, debe recibir prasadam. Deben organizar que los cocineros preparen entre 10 y 20 raciones por vez de puris y sabji. Pueden arreglar halaba y pakoras para servirles de inmediato a los visitantes. Cuando sea que llegue un caballero, deben servirle. Una vez que se distribuyan las 20 porciones, los cocineros de inmediato deben preparar otras 20 más y reservarlas. Al final del día, si nadie vino, nuestra gente puede consumirlas. Así no se desperdiciarán. No pueden decir se terminó, o todavía no está cocinado, o no tenemos productos para cocinar. Nada de eso. Esta regla debe implementarse sin excepciones. Quien maneja el templo es Srimati Radharani, Lakshmiji. Entonces, ¿por qué habría escasez? Nuestra filosofía es que cualquiera que venga, que tome prasadam, que cante Hare Krishna y que sea feliz. Todo lo provee Krishna. Él no es pobre. Entonces, ¿por qué se le negaríamos al que llega? Esto debe hacerse a cualquier costo. No hay dificultad, solo se requiere de una buena administración. Al final del día pueden venderlo o darlo. Si creemos que Krishna nos está proveyendo a todos de lo necesario para mantenernos, ¿por qué habríamos de ser avaros? Eso significa perder la fe en Krishna y pensar que nosotros somos los hacedores y los proveedores. Confiamos en que Krishna proveerá. Que venga todo el mundo. Podemos alimentarlos. Por favor, háganlo bien. Comiencen enseguida. Srila Prabhupada pidió escuchar los comentarios de sus libros tal como se publicaron en el Movimiento de Conciencia de Krishna es autorizado. Su secretario leyó una referencia tras otra. Los profesores elogiaban la obra de Prabhupada y le solicitaban que siguiera produciendo sus valiosos libros. Después de escuchar las valoraciones, se recostó a descansar. La pluma es más fuerte que la espada, declaró Rameshvara Swami. Sí, es una revolución. Eso es lo que pensaba cada vez que escribía. Los comunistas cambiaron la vida de la gente en todo el mundo mediante su literatura vacía y sus falsas promesas. ¿Por qué no comenzar una revolución sobre las bases del conocimiento absoluto? 18 de enero de 1977. Después del intenso frío del Kumbh Mela, Prabhupada se recuperó al cabo de un par de días en Calcuta. Se había curado del resfriado, pero persistía la inflamación de sus pies y manos, como también otras afecciones. Era diabético, sufría de digestión lenta y de los malestares propios de un cuerpo de 81 años. Su estado no era el apropiado para viajar, trabajar de manera ardua, dar clases con frecuencia y llevar adelante una administración que lo agotaba. Sin embargo, era trascendental a su evidente condición material. Aunque a veces preguntaba acerca de tratamientos de curación, por lo general era indiferente hacia su frágil salud. Incluso después de recibir el consejo de algún médico o de concluir él mismo qué era bueno para su salud, solía hacer caso omiso de esas sugerencias y priorizaba lo que pensaba que era mejor para propagar la conciencia de Krishna. En Vrindavan se había sentido mejor bebiendo agua fresca de un pozo. Por eso pensó que también podría sentir alivio bebiendo el agua del famoso Bindu Sarovar situado cerca de Bhubaneswar. Además, poco tiempo atrás,
A ISKCON le habían donado un pequeño terreno ubicado a las afueras de la ciudad. Un discípulo suyo de Orissa, Gaur Govinda Swami, había ido al lugar, había construido 2 viviendas sencillas y estaba haciendo planes para construir un templo. El viaje en tren desde Calcuta a Bhubaneswar duraba 12 horas. Otra oportunidad para que Rameshvara Swami se pusiera a prueba. Sus 30 días como secretario estaban casi por terminar. Luego regresaría a Los Ángeles y a sus obligaciones en el BBT estadounidense. Había ido a la India para preguntarle a Prabhupada si habría una guerra mundial. En tal caso, cómo debían continuar la distribución de libros y cómo se introduciría en el futuro un nuevo orden de la conciencia de Krishna. Prabhupada respondió muchas de sus preguntas, pero siempre había más. El Puri Express salió de Calcuta alrededor de las 10 de la noche. Luego de tomar su masaje, Srila Prabhupada se estiró en la litera inferior para descansar. Hari Sauri y Rameshvar, por su parte, ocuparon las 2 literas opuestas a él. Alrededor de la medianoche, Prabhupada encendió su luz, se sentó y comenzó a cantar rondas de japa en voz baja. Al cabo de unos pocos minutos se despertó Rameshvar. Al ver que su maestro espiritual estaba sentado, le ofreció reverencias y también se sentó lleno de expectativa. De inmediato, Prabhupada comenzó a hablar de que era inevitable que estallara una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos adoptara la conciencia de Krishna, la guerra sería inevitable porque era la única forma de detener la posición atea propugnada por el comunismo. Cuando Rameshvara le preguntó si la guerra se produciría dentro del plazo de duración de su vida, Prabhupada dijo que no tenía forma de saberlo. Dependía, dijo, de la distribución de los libros y de las revistas de vuelta al Supremo. Aunque en Rusia el gobierno trataba de controlar estrictamente la literatura, los libros conscientes de Krishna estaban entrando y enseguida se volvían populares. Los líderes comunistas comenzaban a sentir miedo, pero como contracara de esa situación, sentían algún respeto por la cultura india. Prabhupada dijo que si se aumentaba la distribución de libros, Estados Unidos y luego el mundo entero se volverían conscientes de Krishna. Así que tienen que presionar más y más, dijo. Esta oposición materializada en las acusaciones de lavado de cerebro significa que reconocen la conciencia de Krishna como una cultura. Puede que les guste o no, pero la reconocen como algo permanente. Prabhupada dijo que no tenía una meta política, pero que sabía que la cultura hindú unida al dinero americano podía salvar el mundo. Deben pensar en el mundo entero, no solo en una nación. Esa es nuestra prédica y ese es el deber de la Junta de Gobierno. La conversación duró más de 2 horas, hasta que Rameshvar se sintió completamente satisfecho con esas instrucciones íntimas. Tiempo atrás ya había formulado esas preguntas acerca de la distribución de libros y de la guerra, pero Prabhupada había elegido no responder. Sin embargo, en esa oportunidad le reveló a su discípulo algunos de sus pensamientos, así como un padre instruye a un hijo confiable. Las condiciones del terreno de ISKCON situado en Bhubaneswar eran precarias. Había nada más que 2 pequeñas chozas con paredes de barro y techo de paja. Srila Prabhupada ocupó un cuarto de 2,5 metros por 3,5 metros en una de las cabañas. Su sirviente y su secretario se alojaron del otro lado de la pared. La electricidad había sido instalada en el terreno días antes. Por eso, Hari Sauri colocó una lámpara y el dictáfono sobre el escritorio de Prabhupada. La segunda construcción era pequeña y estaba ubicada a menos de 10 metros de la choza de Prabhupada. Era un pequeño templo provisorio. Una desgastada lona cubría la zona abierta que se extendía entre las 2 edificaciones. El Vyasasana de Prabhupada estaba allí, bajo esa lona, dispuesta para que pudiera dar clases en las reuniones al aire libre. En el terreno había también 2 carpas alquiladas para alojar a los devotos que visitaran el lugar durante la estadía de Prabhupada. El baño de Prabhupada estaba en el exterior, a menos de 10 metros detrás de su choza, y contaba con una letrina y una zona aparte para bañarse. A Srila Prabhupada no le importaba que las instalaciones fueran precarias. En realidad le gustaban.
Aunque estaba enfermo y para su comodidad personal podría haber elegido como destino una variedad de confortables edificios de Occidente, una casa señorial en Londres, un castillo en París, un departamento en Nueva York, se sentía perfectamente en casa y feliz, viviendo en una choza de barro y paja de un alejado terreno en el polvo de Orissa. Sentado fuera, en la Vía Sasana, habló ante un pequeño grupo de devotos y algunos lugareños. Sri Chaitanya Mahaprabhu, dijo, tenía dos lugares favoritos, Bengal y Orissa. Y en Orissa, Jagannath Puri, pasó los últimos 18 años de su vida. Fue a Brindavan y al sur de la India, pero luego regresó aquí, a Orissa, para estar con sus compañeros personales, Sri Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya y Sikhi Mahiti. Citó una referencia de las Escrituras con la cual indicaba que el movimiento espiritual para esta era comenzaría en Utkala u Orissa. Dijo que Orissa era muy especial para los Gaudiya Vaishnavas y que su propio Guru Maharaj también había nacido allí, en Puri. Ahora tenemos un pequeño lugar aquí. No importa si toma tiempo, pero de manera lenta y segura podemos desarrollar este centro, sobre todo porque Bhubaneswar va a ser la capital de Orissa. En el futuro, muchos turistas vendrán a ver otras atracciones de Orissa. Ahora depende de los orillas, los naturales de Orissa, el desarrollar esta idea. Habló con Gaura Govinda Swami y le dijo que comenzara a anunciar reuniones privadas por la tarde y un programa regular de clases, kirtan y prasadam durante la noche. Esa noche fueron muy pocos visitantes. ISKCON había realizado muy poca prédica en Orissa, motivo por el cual Prabhupada no era tan conocido. En su mayoría asistieron granjeros, aldeanos y niños pobres, porque el prasadam era gratis. Prabhupada le dijo a la audiencia que podía hablar en 3 idiomas, inglés, bengalí e hindi, pero no en idioma orilla. Por lo tanto, decidió hablar en inglés. Decía unas pocas oraciones, hacía una pausa y Gaur Govinda traducía. En este mundo material, le dijo Prabhupada a su auditorio, siempre se producen intentos de desafiar la preeminencia de la Suprema Personalidad de Dios. En la actualidad, el único interés de los llamados científicos es cómo desafiar la supremacía de Dios. Naturalmente, este movimiento tiene que enfrentar muchos impedimentos, porque ahora casi todo el mundo es ateo. Incluso en nuestro país, la India, donde el Bhagavad Gita fue hablado por la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, incluso aquí se está haciendo ese intento. Los grandes eruditos, los grandes políticos toman el Bhagavad Gita en sus manos para mostrar que son grandes autoridades en esa escritura, pero presentan comentarios justamente para desafiar a Krishna. Habló durante unos 10 minutos. No hubo preguntas. Los días cálidos y las noches frescas de Bhubaneswar le sentaban bien a Prabhupada. Después de descansar unas pocas horas, se levantaba y comenzaba a traducir el Srimad Bhagavatam. Era la primera vez que lo hacía desde que había salido de Bombay para el Kumbh Mela. Estaba cerca del final del canto 9. Gaura Govinda Maharaj había programado para el 2 de febrero, el día de la aparición del señor Nityananda, una ceremonia de instalación de la piedra fundacional para un nuevo templo. Prabhupada aceptó quedarse hasta entonces e irse la mañana siguiente. La débil salud de Srila Prabhupada no le permitía comer alimentos fritos. Sus expertas cocineras de Bhubaneswar, Palika Devi Dasi y Shruti Rupa Devi Dasi, preparaban con cuidado alimentos nutritivos y sabrosos, pero sin ghee. Sin embargo, a veces Prabhupada pedía específicamente ciertos alimentos fritos y más tarde se quejaba de que no le hacían bien. Rameshwar Swami, Gargamuni Swami y Bhavananda Goswami estaban sentados con Srila Prabhupada en su choza conversando acerca de los casos de desprogramación. Decían que esos enemigos de ISKCON eran tan fanáticos que sería peligroso que Srila Prabhupada fuera a Estados Unidos. Pero él interrumpió con un cambio de tema. Nuestro problema inmediato es mi salud. No estoy digiriendo los alimentos. Por eso tengo inflamadas las manos y las piernas. ¿Afecta eso su trabajo de traducción?
preguntó Rameshvara Swami. Eso no me afecta, sigo con esa tarea. He traducido 17 volúmenes. Esa tarea no se ve afectada. Se dio vuelta y tomó su grabadora para que ellos escucharan unos pocos segundos de su más reciente dictado del capítulo 24 del canto 9. Sabemos que usted no valora mucho las opiniones de los médicos, dijo Rameshvara Swami. Deseo morir sin un médico. Aunque yo esté muy grave, no llamen a ningún médico. Canten Hare Krishna. No se preocupen. Todos tenemos que morir. Muramos en paz, sin médicos. Todos esos remedios, inyecciones y prohibiciones, esto, aquello. Canten Hare Krishna y dependan de Krishna. Nartasya Chagadam Udanvati. Este es un verso de Prahlad Maharaj. Búsquenlo en el canto 7. Harishauri buscó en el anaquel donde Prabhupada tenía sus libros, el canto 7, volumen 2 del Srimad Bhagavatam. Al cabo de unos pocos minutos encontró el verso y lo leyó en voz alta. Oh Supremo Señor Nrsimhadeva, debido al concepto corporal de la vida, las almas corporificadas que tú abandonas a su propia suerte no pueden hacer nada por mejorar. Todas las soluciones, aunque temporalmente beneficiosas, en realidad son transitorias. Los padres, por ejemplo, no pueden proteger a su hijo. El médico y su medicina no pueden aliviar al paciente que sufre. Y un barco en medio del océano no puede salvar al que se ahoga. Esos son hechos, dijo Prabhupada. Eso es así en última instancia, dijo Gargamuni Swami. Pero quizás podamos darle a usted algún alivio temporal, porque cuando usted está enfermo, nosotros nos sentimos sí, concedió Prabhupada, pero no debemos aceptar ningún tratamiento severo. Mejor no, mejor canten Hare Krishna. Srila Prabhupada, dijo Bhavananda, tiempo atrás, cuando su salud no era buena, los devotos cantaron Hare Krishna en todos los templos del mundo. Se hizo un kirtan especial adicional. Quizá debamos instituir esa práctica. No, dijo Prabhupada, no por mi salud. Hagan un kirtan común. El primer infarto que tuve, cuando vivía en la Segunda Avenida, fue casi fatal. Creo que ustedes estaban presentes. Se volvió hacia Gargamuni y recordaron el infarto de 1967. Harishauri dijo que un médico homeópata le había prescrito un remedio especial y que Prabhupada había aceptado probarlo. Gargamuni dijo que su padre solía tener una inflamación similar, pero que el cuadro de Prabhupada se debía a la diabetes. Yo tengo diabetes, dijo Prabhupada. Gargamuni Swami dijo que su padre se administraba él mismo una inyección de insulina todas las mañanas. Hay muchos caballeros que toman insulina al menos una vez al día, dijo Prabhupada, aunque era obvio que él no tenía intenciones de hacerlo. El principal programa de Prabhupada para su salud era su dieta, pero ni siquiera en eso era muy estricto. En Bhubaneswar había un cocinero hindú llamado Shantilal que usaba muchísimas especias y ghee al cocinar para Gargamuni y su gente. A veces Prabhupada pedía un poco de lo que Shantilal había cocinado. Eso molestaba mucho a los sirvientes y cocineros de Prabhupada, aunque no podían hacer nada al respecto. Poco tiempo atrás, Gargamuni también había estado enfermo, y cuando Prabhupada lo vio con su cocinero Shantilal, le dijo, «Creí que estabas enfermo». «Sí», le contestó Gargamuni, «pero igual tengo que comer. Srila Prabhupada, usted tiene que comer muy simple. ¿No está comiendo ahora muy condimentado?» «A veces también tengo que comer condimentado», contestó Prabhupada. «Si no, no hay sabor. Sin ese sabor, ¿de qué sirve la vida?» Luego, en un espíritu jovial, Prabhupada y Gargamuni Swami se consolaban diciendo que no iban a dejar de comer un prasadam sabroso. Antes la muerte, rió Gargamuni Swami, y Prabhupada hizo lo propio. En su último día como secretario de Srila Prabhupada en la India, Rameshvara Swami entró en la choza de Prabhupada y le preguntó de nuevo acerca de la guerra en el futuro. «Usted mencionó varias veces», comenzó, «que es inevitable un conflicto entre Rusia y Estados Unidos». «No», dijo Prabhupada,
Si ambos entienden la conciencia de Krishna, no habrá conflicto. Ahora estamos publicando en ruso. Cuando preguntó qué sucedería si bombardearan muchas ciudades, Prabhupada dijo que la gente volvería a la sensatez y adoptaría una vida simple, agrícola, como lo demostraban las comunidades agrarias de ISKCON. Esa será una buena lección para ellos. Entonces, ¿este conflicto es parte de la propagación de la conciencia de Krishna? Oh, sí. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. Entrar en conflicto significa terminar con sus actividades pecaminosas, finiquitadas, detenidas. Después del conflicto habrá una oportunidad de influir en la gente. Aprovecharemos cada oportunidad, dijo Prabhupada. Somos los mejores oportunistas. Anukulyena Krishna. Esto es anukula, favorable para predicar la conciencia de Krishna, y nosotros lo aceptaremos, sin demora. No importa lo que sea, no dependemos de la opinión pública, si es buena o mala. Buena significa si es favorable para propagar la conciencia de Krishna. Rameshvara dijo que parecía que el movimiento de conciencia de Krishna tendría que crecer mucho más antes de poder influir tanto como Prabhupada lo indicaba. Crecerá, dijo Prabhupada. Está creciendo. La única condición es que nuestros devotos sean muy sinceros y estrictos. Así crecerá. Nadie puede objetarlo. Es un hecho. Tenemos que ser muy estrictos y sinceros y nadie lo detendrá. Nosotros somos los únicos que tenemos alguna visión de qué hacer después de la guerra, dijo Rameshwar. Sí, dijo Prabhupada, tenemos una visión clara. No estamos proponiendo ninguna teoría. Siempre presentamos hechos y se están materializando. Así como fundamos nuestras comunidades agrícolas, se están materializando gradualmente. Todavía no están completamente organizadas, pero aún hay esperanzas de que traigan paz a la gente. Hay suficientes esperanzas. Después de unos días, más gente de Bhubaneswar comenzó a visitar a Srila Prabhupada. Una noche estaba en su cuarto hablando con varios hombres. Uno de ellos le preguntó, «Bien, Swamiji, realmente, ¿qué es Dios?» Srila Prabhupada abrió grandes sus ojos con incredulidad. «¿Qué es esto?», dijo. «¿Tú eres de la India y no sabes qué es Dios? Esta es la degradación de Kali Yuga». Srila Prabhupada continuó su dura crítica y luego explicó que los hindúes tienen el beneficio especial de la literatura y cultura védicas. Por lo tanto, todos los hindúes deben saber qué es Dios. Prabhupada dio su primera clase pública la noche siguiente a la que asistieron unas 150 personas. Comenzó su clase. Anoche, un caballero me preguntó qué es Dios. Srila Prabhupada explicó que Sri Bhagavan apareció en persona en nuestro país, Bharatvarsha, y dejó sus instrucciones, las cuales han sido aceptadas por los acharyas. La India está especialmente favorecida, puesto que Dios se encarna en persona allí e imparte sus instrucciones. Pero en estos momentos, nuestros jóvenes preguntan qué es Dios. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque estamos progresando hacia la civilización animal. Cualquiera que tenga un concepto corporal del ser, dijo Prabhupada, cualquiera que piense su identidad en relación con la familia, el país o la raza, no es mejor que una vaca o que un burro, de acuerdo con el Shastra védico. Una y otra vez advirtió que los hindúes deben tener cuidado de no hundirse en la posición de tener que preguntarse qué es Dios. Por desgracia, cuando preguntó si había dudas después de su clase, fue más de lo mismo. «Quiero saber el significado de la palabra Krishna», preguntó un hombre. «¿No sabes cuál es el significado de Krishna? ¿No lo sabes?» El hombre dijo algo en idioma orilla y luego dijo en inglés. «El significado etimológico». Krishna, dijo Prabhupada, significa todo atractivo. Krish, karshati. Sí, Krishna significa el atractivo, el sumo atractivo. Por otro lado, ¿no conoces a Krishna? Esa es la dificultad, que nuestra gente se ha degradado tanto que preguntan qué es Dios, qué es Krishna.
Alguien estudió el canto séptimo del Ramayana, pero ahora pregunta, ¿quién es el padre de Sita? Esta es la situación. Nacimos en el país donde Krishna lo dijo todo y ahora preguntamos, ¿qué significa Krishna? ¿Qué es Dios? Esta es la situación, una situación muy degradada.